Hola, bienvenidos Radio Gratitud al aire. Hoy que estamos con mejor claridad, ya que estamos de día, quiero darles un gran saludo a todas las personas que puedan participar en este live. Y hoy quiero hablar de un tema que me gusta mucho. Yo quiero enfatizar que cuando yo realizo estos en vivo, no hago guión. Y hoy estuve pensando en hablar de un tema que es muy interesante, que es el tema del sistema de creencias y su relación con la conciencia. Y en ese sentido, pues tendríamos que definir qué llamamos sistema de creencias desde mi punto de vista con el cual yo trabajo en terapia y lo que llamamos conciencia igualmente. Entonces ahí iremos departiendo un poco estos conceptos y estas formas de interactuar que tenemos con estos imaginarios que usamos en terapia. Sistema de creencias para mí, los que siguen mi canal de Radio Gratitud sabrán que lo relaciono mucho con la caja. ¿Qué es la caja? La caja es una representación simbólica de lo que es el sistema de creencias. Esta caja no es un concepto que es absolutamente mío, yo lo he ido tomando de varios autores que de una manera o de otra todos hablan de la caja desde sus diferentes puntos de vista. Esta caja es como una representación simbólica, yo la veo como una caja de cristal en la cual están todas nuestras creencias. Y yo visualizo, lo he visto en mis meditaciones y lo he corroborado con otros autores, yo los veo, esas creencias como si fueran una especie de fractales en espirales, que ellos traspasan el tiempo y el espacio y sobre todo tienen mucho que ver cuando hay traumas, esas creencias se vuelven aún más fuertes y repetitivas y no sabemos ni por qué. Pues esta caja, esta maravillosa caja del sistema de creencias, alberga algo maravilloso. Entre todas las creencias que hay en esta caja hay una creencia que es fundamental y es nuestra identidad, qué es lo que somos cada uno de nosotros. Por eso es que es tan difícil a la hora de modificar el sistema de creencias o la caja. Es muy difícil reconocer que no es un cambio fácil de dar porque significaría cambiar todo aquello que nosotros creemos de nosotros mismos. Y no es fácil para alguien de repente adoptar la idea de que lo que soy no es lo más adecuado para estar mejor. Y entonces por eso no es solo mi idea, es la idea de varios creadores de contenido, de varios autores, es que es tan difícil para la persona cambiar sus hábitos de vida, porque cambiar el hábito implica un cambio en toda nuestra identidad, que es una parte del sistema de creencias que por supuesto está más protegida, está más fuerte, más configurada, es más difícil de modificar. Yo recuerdo mucho que en un libro yo leí un pensamiento de Carl Rogers que toda la vida me ha servido como un faro. Carl Rogers decía que cuando tú en la terapia humanística, que es la que él desarrolló, logras a través de la atención positiva de la otra persona que llegue un momento en que esa persona cambie la idea que tiene de sí mismo, en ese momento todo su sistema de creencias se va a modificar de una forma natural. Es como un proceso de causa y efecto, así como el efecto dominó. Y por eso el trabajo del terapeuta con la caja es de alguna manera modificarla a través de la misma percepción que la persona va teniendo de sí misma, hasta que un momento la persona se diga a sí misma, pero yo no puedo seguir siendo así, a pesar de que me haya ido relativamente bien, yo no puedo seguir con estas ideas de mí mismo. Cuando tú modificas tu sistema de creencias o tu caja, cambia toda tu percepción de la realidad y muchos de los factores que has estado viviendo, porque cambia tu conciencia. ¿Eso qué quiere decir? Allá vamos a ir al término de conciencia. Conciencia es la forma, yo lo veo de una manera muy sencilla cuando lo trabajo en terapia. Conciencia es la idea que tenemos de nosotros mismos, de la gente que nos rodea y de la realidad en general. Eso es conciencia. Eso es identidad, alteridad y realidad. Si yo tengo una idea de mí mismo, de que yo no soy tan buena gente, y tengo la idea de que el mundo es malo y de que las personas por naturaleza son malas, pues posiblemente
mi forma de abordar la realidad sea una manera demasiado maquiavélica y narcisista, porque yo esencialmente soy malo. Hay personas que su identidad no está tan bien, pero ellos sienten que los demás están bien y que la realidad es bonita, entonces ellos sufren. Una persona con este tipo de conciencia, es decir, de esta identidad, esta alteridad y esta realidad, pues evidentemente es una realidad más depresiva. Si yo creo que yo estoy bien, pero que la demás gente está mal y que el mundo es una porquería, entonces voy a tener una visión mucho más maquiavélica del mundo, quizás sea un poco más iracundo, un poco más lo que se llama un tipo de personalidad tipo A. Estos niveles, esta conciencia, o sea, esta forma como yo me evalúo a mí mismo, evalúo al otro y evalúo la realidad, no es igual en todo el mundo. Y afortunadamente tenemos un gran número de investigadores que han desarrollado a lo largo de los años formas de evaluar cómo está nuestra conciencia. Uno de ellos que a mí me gusta mucho es David Hawkins. David Hawkins ha realizado una escala, un mapa de conciencia. Y ese mapa de conciencia tiene diferentes niveles de configuración. Nosotros venimos desarrollando desde hace como 3 años un laboratorio en WhatsApp que se llama Laboratorio de Autocuidado Emocional. Y hay un tema de esos laboratorios que es el tema de la alquimia emocional. En la alquimia emocional hablamos de que esta escala de Hawkins, que nosotros la hemos simplificado, donde se va desde un nivel que es muy básico, donde la persona vive en el dolor, en la culpa, en la vergüenza, y así va subiendo de nivel en cuanto a la configuración, de la calibración de su forma de ver y percibir el mundo, hasta llegar a niveles muy altos donde la persona siente agradecimiento, acepta la realidad. Y entonces estas diferentes maneras que llamaba Hawking de calibración, que para algunas personas la han medido en hercios, ¿sí? Tiene una medición, por eso se le llama calibrar. Lo que nos dice es que la conciencia, o sea, esta forma de verme a mí mismo, de ver al otro y de ver a los demás, no es lo mismo cuando la persona está en un estado de tristeza, en un estado de ira, en un estado de miedo, de ansiedad, de furia, etc. Cada uno de los estados emocionales que calibran en la escala de Hawkins, por ejemplo, tienen diferentes formas de ver la realidad a nosotros mismos y a las demás personas. Y por eso decimos que el nivel de conciencia en cada uno de estas realidades es totalmente diferente. En este sentido, este concepto de conciencia se parece mucho al concepto clásico de conciencia en psicología. En psicología hablamos de estados alterados de conciencia. Por supuesto, si yo he desarrollado una disciplina emocional para mantener mi estado de conciencia en una calibración, supongamos, de agradecimiento que es muy alta, pues yo viviré en un estado de gratitud diario que me va a elevar a mí la calibración. Entonces mi manera de ver de mí mismo, de ver a los demás y de ver la realidad va a ser totalmente distinta a una persona que, por ejemplo, tenga un dolor físico, emocional, o que lo haya dejado su pareja y para esa persona su pareja era su razón de vivir, o muchas otras situaciones que puede vivir una persona. Y aquí es donde este concepto de conciencia se relaciona con el sistema de creencias. Hay una correlación muy delicada y muy fuerte entre nuestra forma de percibir la realidad con el sistema de creencias y nuestra conciencia en la calibración de Hawkins que estamos hablando. Y esto es muy interesante porque eso significa que de alguna manera nuestra caja, es decir, nuestro sistema de creencias, pareciera que a través de su programación, y recuerden que ayer hablé de la programación, ya está calibrada de antemano. Es decir, es como si antes de que nosotros ya tuviéramos 10 años, porque esa programación se da entre 1 o 2 años hasta los 7 años, ahí se da una calibración por defecto, donde va a estar el nivel de conciencia en que va a vivir este niño. Yo cuando hablo de este tema siempre les digo que la gran mayoría de los niños y niñas del planeta en el cual nosotros convivimos
un gran porcentaje vive con personas que tienen psicopatología y sexo, y no puedo decir la palabra, disculpen, casi se me da, y patologías del delicioso. Aquí tengo que tener mucho cuidado cuando hablo de todo este tema. Entonces, cuando los niños viven con este tipo de personas que tienen estas patologías psicológicas y de su manera de manejar el delicioso, pues son niños que se ha demostrado en investigaciones, esto estaba en una revista, en uno de los números de Psychology Today, estos niños crecen con mucho miedo, mucha rabia y mucha tristeza. Y eso les impide a ellos tener un estado de conciencia de gratitud. Pero lo interesante es que en ese mismo reportaje donde se hablaba de este tema, se decía que algunos de los niños, un porcentaje de ellos que habían vivido estas situaciones, ellos habían desarrollado una conciencia de gratitud cuando estaban adultos, porque de alguna manera ellos sabían que de adultos ellos podían superar o haber superado esa vivencia tan dolorosa cuando eran niños. Y aquí lo interesante es que, aunque esta investigación no tiene nada que ver con las investigaciones del Dr. Hawkins ni con otros autores, se corrobora exactamente lo que yo estoy diciendo. Una misma experiencia puede desarrollar unos altos niveles de gratitud o puede desarrollar un estado de conciencia de mucha culpa, de mucha vergüenza, de mucha ira, de mucho dolor. Y es aquí donde la caja de la realidad, llamémosle así, ¿no? Este sistema de creencias que tenemos programado es cuando necesita ser modificado, porque yo digo, tu caja de la realidad se puede convertir verdaderamente en una caja negra que va a llevar tu vida a un accidente y que solo va a ser comprendido lo que te sucedió después de que el accidente suceda y encuentres la caja negra. Y tu vida se puede convertir con esta caja puede ser un regalo, una caja de donde salen todas las maravillas que tú necesitas para tu vida. No una caja de Pandora ni una caja negra, sino una caja de belleza y de gratitud para tu vida. Pero para modificar esta caja, tú tienes que hacer un trabajo interno de descubrir qué hay en ella. Y por ello es muy importante, cuando nosotros empezamos la labor interna de desarrollar y descubrir que hay manejar algunas técnicas y herramientas para ello. Porque muchas veces, vuelvo a repetir lo que dije al principio, muchas personas empiezan a hacer estrategias de desarrollo personal. Digamos una que es muy básica, muy común, está en todos los idiomas, por lo menos a mí me encanta hacer afirmaciones en inglés. ¿Cómo tú vas a hacer una afirmación en inglés si tu sistema de creencias lo rebota? Es decir, yo soy una persona próspera, maravillosa y tengo derecho a tener toda la abundancia del mundo. Y resulta que tú, desde que eres niño o niña, has vivido en ambientes de pobreza, tu sistema de creencias va a estar completamente muy fuerte, va a rebotar esa idea. Y por eso es que es muy importante comprender que si te rebota la idea es porque tu caja de la realidad, más que una caja flexible, es un búnker. Y generalmente la gente, su sistema de creencias son búnker. A mí me gusta mucho la palabra búnker, porque búnker significa que es un sitio en el cual tú te metes y que tienes muchas armas para destruir al que llegue ahí, o que te puedes quedar días ahí y vas a tener todo cómo vivir y nada te va a pasar. Entonces la gente utiliza su sistema de creencias como si fueran búnkers, desde los cuales no acceden a ningún otro tipo de idea o de hábito que pueda transformar su realidad, porque eso ya está configurado de antemano. Es una programación que, como explicaba ayer, a veces es incluso transgeneracional, viene de tus abuelos, de tus papás y de muy, muy atrás, a veces de traumas muy, muy lejanos. Y entonces aquí nos encontramos ante un dilema: ¿cómo vamos a modificar la caja de la realidad para tener un nivel de conciencia más, en este caso, próspero, abundante? Si estamos hablando de este tema, porque cuando yo hablo de la psicoterapia, siempre le digo a la gente que la psicoterapia es muy valiosa, o la terapia de pareja o de familia, porque la verdadera terapia, cuando está bien canalizada, modifica 4 aspectos de la vida de la persona. Uno de ellos es la salud física, emocional, del delicioso, precisamente no puedo decir la palabra. Modifica también las relaciones interpersonales, no solo la de pareja, que algunas personas le dan mucha importancia, sino también las relaciones familiares, las relaciones cercanas, de trabajo.
modifica nuestra realidad económica, porque al desarrollar habilidades sociales, al haber desbloqueado ciertos procesos internos, hay más creatividad y se puede desarrollar más disciplina y menos procrastinación, y por lo tanto la persona tiene mayor energía para desarrollar proyectos económicos y creativos. Y el cuarto aspecto que toda terapia desarrolla, no solo la que yo realizo, sino toda persona que en realidad se dedica a esto de manera seria y profesional, es la capacidad de que la persona pueda funcionar plenamente en el momento presente. Nuestro cerebro, se ha demostrado en investigaciones, así como nuestro corazón, que también tiene su propio cerebro, funciona de tal manera que solo puede vivir en un rango de comprensión de la realidad de 3 minutos. Y entonces, cuando se realiza la terapia, la persona empieza a tener desbloqueos del pasado y a tener menos temor al futuro, y empieza a vivir plenamente el momento presente. Y el vivir el momento presente y el lugar donde tú estás te permite desarrollar la capacidad de ver las necesidades que tienen los otros y por tanto desarrollar proyectos que puedan favorecer a los otros y en un proceso de causalidad a ti mismo. Y en este sentido yo quisiera contarte una historia que yo viví cuando estaba terminando mi carrera. Yo tuve la oportunidad de ser preparador de una materia en la carrera de psicología que era dinámica de grupos, y la profesional que llevaba esa materia era Nayibe Abraham de Cohen, una maravillosa mujer, y trabajando con ella me dio la oportunidad. Yo estudié en Maracaibo, en Venezuela, en una ciudad de Venezuela, y tuvimos la oportunidad de viajar a Caracas para un taller que se le iba a dictar a todas las personas que trabajan en el sistema penitenciario de Venezuela. Cuando estuvimos en ese taller, una de las cosas interesantes que decían las personas que habían desarrollado el taller es que cuando a ellos los llamó el presidente de turno de aquella época para pagar ese taller a toda esta institución pública, les dijeron el por qué ellos estaban realizando eso, y les contaron que unos japoneses habían ido a Venezuela para desarrollar unos proyectos empresariales, querían montar una serie de empresas. Pero lo primero que ellos revisaron cuando llegaron a Venezuela, en esa época, estamos hablando entre el año 93 y 94, era cómo funcionaba el sistema carcelario en Venezuela. Y cuando el gobierno le preguntó a los japoneses qué tenía que ver el sistema carcelario con el desarrollo empresarial que querían hacer los japoneses en Venezuela, les dijeron algo que ellos no habían pensado. Los japoneses le dijeron: si nosotros vamos a traer personas de nuestro país a trabajar a Venezuela, tenemos que pensar en el mayor riesgo posible. Y el mayor riesgo que puede tener un trabajador en otro país es cometer un delito. Y si un japonés comete un delito, nosotros queremos asegurar de que cuando ese japonés esté privado de su libertad, tenga las condiciones de derechos humanos más altas que se le puedan dar. Y nosotros pues hemos investigado su sistema carcelario. Estamos hablando de una época donde todavía existía en Venezuela el llamado retén de cárcel, ¿no? Para darnos una idea. Que bueno, lamentablemente eso no se ha modificado mucho en mi país, pero ese es otro tema. Nos hemos dado cuenta, le dijeron los japoneses en aquella oportunidad, de que ustedes no brindan esa oportunidad. Entonces quisiéramos ver si ustedes pudieran desarrollar alguna estrategia para modificar eso, y por eso en ese momento el gobierno de turno hizo este taller. Y les cuento esto porque la persona que hizo el taller tuvo la oportunidad de conocer a algunos de estos japoneses y de viajar con ellos, y ahora van a entender por qué toda esta historia. Este japonés se paró en algún lugar de Venezuela cuando iban de viaje a visitar diferentes cárceles, y estaban vendiendo algo que en Venezuela se llama, es un dulce que hacen con mango, se llama jalea de mango, es algo muy delicioso que se hace con esta fruta tropical. Y el japonés era un tarantín de esos que hay en cualquier lugar de Latinoamérica, hecho por mujeres humildes. Y el japonés quedó tan impresionado del sabor
que le dijo a la persona que hablaba inglés y que estaba traduciendo al español, que sabía hablar inglés porque hablaba inglés, le dijo: si yo llevara esto a mi país, yo me haría millonario, porque esto es muy delicioso, yo sé que le gustaría a todo el mundo como me gusta a mí. Entonces le dijo a la señora que si ella tenía la capacidad de hacer esa jalea de mango como para exportar, y ella le dijo: claro, ¿cuánto necesita? Entonces este japonés hizo un cálculo y le dijo: pues necesito como 300 toneladas de esto al año. Esa señora no tenía la capacidad de cómo calcular eso. Yo les digo todo esto porque yo viví esto justo antes de yo hacer mi práctica en psicología social. Yo tenía toda esta vivencia del taller que se había hecho para mejorar, y cuando yo empecé a hacer mi práctica de psicología social, a mí me mandaron a hacer una evaluación de uno de los barrios de mi país, y sobre todo en la ciudad de Maracaibo. En esa ciudad de Maracaibo pues, había muchos jóvenes, muchas cosas, y no tenían, imagínense que hayan 15.000 jóvenes en un barrio que no tengan capacidad de seguir estudios superiores y una cantidad de cosas. Pero uno de mis trabajos era hacer algo que se llama cartografía conceptual, era decir, medir los recursos que tenía ese lugar para ver qué podían desarrollar. Y una de las cosas que yo me di cuenta desde el principio era que en ese barrio había árboles de mango por todo el barrio, y que cuando hay cosecha de mango, los mangos se perdían, se pudrían. Y era para mí inevitable pensar, incluso yo lo propuse a ellos, que ellos tenían una fuente de riqueza ahí maravillosa, que era esos mangos, que si ellos convertían en jalea de mango y era una producción grande, incluso la podían colocar en el exterior. Pero aquí donde vengo otra vez al tema del sistema de creencias. Estas ideas no tenían la capacidad de llegar a estas personas, porque su sistema de creencias lo rebotaban, no estaban preparados para asimilar esta idea que podía ser agradable, buena para su abundancia. Entonces es muy importante, cuando uno empieza a hacer labor interna, número uno, empezar a reconocer cuando hay algo que a ti no es congruente contigo y te rebota de una forma muy fuerte. Tú tienes que reconocer entonces que el trabajo está precisamente ahí. Cuando hay algo que a ti te molesta, te incomoda, sobre todo en lo que te dice alguien, antes de atacar, o sea, antes de convertir tu sistema de creencias en un sistema de defensa, en vez de convertir tu caja en un búnker, deberías convertir tu caja en un lugar de acoger la idea y de repente desarrollarlo de una forma que tú pudieras modificar esa idea y que el otro tuviera algo de realidad ahí, que tú pudieras darte cuenta de que esa idea pudiera tener un tesoro para ti. Y en este sentido es el tomar las ideas nuevas y los hábitos nuevos con acogida, es decir, dándoles posada, invitándolos a quedarse contigo un tiempo, de manera experimental, porque si tú lo haces de manera muy dogmática te puedes también frustrar. Es decir, voy a estar contigo un tiempo a ver si tú puedes modificar algo en mí que me cause mayor bienestar. Y esta actitud de recoger de la realidad ideas, hábitos, emociones, relaciones que pudieran brindar una experiencia diferente, es lo que finalmente redunda en que la conciencia de ti mismo, del otro y de la realidad se vaya modificando de una manera natural y sin ningún tipo de violencia. Y esta es la forma como se debe hacer el trabajo en terapia, cuando se está haciendo la modificación del sistema de creencias para mejorar la conciencia de ti mismo, del otro y de la realidad. Yo quería hablar de estas ideas hoy porque la conciencia de nosotros mismos, ¿sí? Que está implantada en el sistema de creencias, es muchas veces automática y no es accesible en primer término a nosotros. Está demostrado en investigaciones que la mayoría de las formas en que nosotros actuamos se deciden 7 minutos antes de que nosotros tomemos conciencia. Entonces muchos investigadores se han preguntado, ¿realmente entonces
¿En dónde está nuestro libre albedrío? Creo que la respuesta más sensata a esta pregunta es: nuestro libre albedrío está únicamente centrado en la capacidad de elegir cómo reaccionamos y cómo interpretamos nuestra realidad. Y es aquí donde dar un abrazo a la idea de que nosotros podemos interpretar cualquier situación de otra manera distinta es muy importante. Y no todo el mundo está abierto, ni siquiera las personas que están dispuestas a hacer terapia, a modificar estas ideas, de dar acogida a una nueva interpretación de la realidad. Era lo que quería compartir con ustedes hoy en este segundo en vivo. Estoy haciéndome la disciplina de realizar un en vivo diario de al menos 30 minutos por varias razones técnicas y porque me permite desarrollar ideas que de repente puedan ser amables para ciertas personas y responder preguntas en vivo que me pudieran realizar. Este era el envío que quería hacer hoy. Me cuesta mucho hablar en TikTok sobre el delicioso porque me gustaría decir muchísimas cosas en torno a, por ejemplo, a los niveles de conciencia de Hawkins relacionados con la energía del delicioso, la energía, ¿sí? Hay una gran autora que me gusta mucho, que es Wendy Matz, una psicoterapeuta y deliciosoterapeuta que durante más de 30 años trabajó con parejas, y ella hizo una escala de la energía del delicioso, y esa escala que ella elaboró durante tantos años de tanta gente de la energía del delicioso tiene mucho que ver con la escala de la conciencia de Hawkins. Y yo diría que la calibración es prácticamente la misma. Y cuando nosotros usamos nuestros órganos diseñados para tener esta delicia, y en vez de hacerlo para eso, lo hacemos para violentar, dominar, manipular al otro, pues realmente ella decía, se convierte estos órganos en un arma. Y ese es el nivel más bajo de la energía del delicioso en el tema de Wendy Matz. ¿Y por qué estoy hablando de este tema de los niveles de la energía del delicioso de Wendy Matz? Cuando estaba hablando del sistema de creencias, la caja, estaba hablando de la conciencia de Hawkins, porque no hay terapia del delicioso ni psicoterapia si no se toma un trabajo de cómo está el sistema de creencias y cómo ese sistema de creencias nos impide a tener una mayor y mejor conciencia de nosotros mismos, de la realidad y de la otra persona. Porque si yo en mi sistema de creencias tengo la idea de que lo otro no es importante, de que el que importa soy yo, entonces no va a haber una transformación. En términos generales, la educación de la cultura, voy a enfatizarme en Latinoamérica, aunque es algo más general, pero hablemos en Latinoamérica. La cultura latinoamericana tiende a enseñarle a los varones que nosotros tenemos derecho a recibir, a que nos den. Y a las mujeres que tienen la obligación de dar. Entonces, este tema de la intimidad, tanto del delicioso como psicológica, que se han realizado estudios, que es la intimidad es la capacidad de dar y recibir amor y placer de delicioso. Debe haber un equilibrio. Yo no solo debo acostumbrarme a recibir, sino también a dar. Y cuando el hombre solo tiene la capacidad de recibir y la mujer solo tiene la capacidad de dar, pues hay un desequilibrio en los dos extremos de los géneros humanos, que al final de cuentas pues no importa tu orientación ni tu identidad, pero al final si hay un desequilibrio entre el dar y el recibir, pues hay un desequilibrio en la energía del amor y del delicioso. Y es por eso que si tú tienes implantado la creencia de que tú mereces recibir a cuenta de nada, entonces el otro se convierte en una fuente constante de gratificación que no tiene por qué tener reciprocidad de tu parte. Y entonces eso pues no es un sistema de creencias muy amable para el otro. Igualmente, si tú tienes la creencia de que tú tienes que dar o por obligación y el otro solo recibir gratificación, pues el sistema de creencias no va a ser amable para ti. Y entonces aquí es cuando la psicoterapia
la terapia del delicioso empieza a convertirse más que en una terapia psicológica, en una terapia filosófica, porque entonces tienes que acoger una idea, ¿sí? Darle refugio a una idea que es la reciprocidad y la mutualidad. En toda relación debe haber ciertos niveles de reciprocidad, que por supuesto son variables dependiendo de cuánta capacidad tiene la otra persona en la relación de ser autónomo, emocional, intelectual, económicamente. Y es por eso que es muy importante, como yo decía ayer, identificar el sistema de creencias de la otra persona, cómo maneja sus emociones, su relación con el dinero, su relación con la autoridad. Porque la mayoría de estas creencias de cuánto debemos recibir y cuánto debemos dar están implantadas en la infancia, en la programación de las figuras de cuidado primario. Y generalmente estas figuras de cuidado primario, entre todas las que podamos tenerlas, evidentemente las más significativas son el papá y la mamá, porque tienen elementos biológicos de extrema importancia, más de la que la mayoría de la gente pudiera suponer o creer, porque el padre, en la mayoría de los estudios que se ha hecho, significa para la persona la capacidad de poder afrontar el éxito en la vida y los obstáculos. Incluso hay estudios de cómo se relaciona la vivencia con el padre con la resiliencia, que tiene una alta correlación con el éxito. Y la mamá es la capacidad de poder recibir y mantener dentro de ti lo que la vida te da. Entonces se crean una serie de desequilibrios cuando, por ejemplo, en tu infancia has tenido una programación donde tú no confías en tu papá o en tu mamá, ya sea porque te abandonaron, te rechazaron, te avergonzaron, etc. Y entonces el trabajo en la caja termina convirtiéndose en reconocer el sentimiento profundo que realmente tú tienes hacia las figuras primarias. Y en este tema hay infinidad de posibilidades que van más allá. En este caso yo soy muy claro de tener ideas preconcebidas a la hora de hablar con alguien. Hace muchísimos años yo entendí de que uno debe conversar con la otra persona como si estuviera hablando con un fenómeno único en el universo, porque en realidad el sistema de creencias de cada persona es un universo único, aunque pudiera tener relación con muchos otros problemas que tiene la mayoría. La forma de expresión y la impresión interna de cada ser humano es única, y es por eso que este trabajo de la psicoterapia, yo siempre lo he dicho y estoy de acuerdo con algunos autores de que más es un arte que tiene elementos de ciencia, pero es un arte a la hora de aplicación, porque tú tienes que descubrir la forma de cómo hacer que el otro pueda dar refugio a las ideas que pueden ayudarle a modificar su sistema de creencias que puede estar en rigidez. Yo quisiera ir terminando este en vivo con este tema. Solo quisiera aportar que mañana voy a introducir la concepción de la medicina tradicional china, de dónde se encuentra la estructura fisiológica según la medicina tradicional china, donde se implanta el sistema de creencias, es decir, donde está la caja. Yo durante muchos años, yo tengo ya casi 28 años haciendo psicoterapia. Cuando yo empecé, tenía 10 años, yo quería saber dónde era que se implantaba esta programación. Yo quería imaginar que había como una especie de hardware donde se le introducía ese software y que encontrar una técnica donde tú pudieras modificar lo más rápidamente posible ese software que estaba errado. Y algunas veces llegué a creer que podía estar dentro del cerebro. Incluso había personas que creían que eso se implantaba a nivel físico, y muchos todavía lo creen. Y con los años, la vida me ha llevado a un punto a comprender que la medicina china tradicional y la medicina ayurvédica de la India tenían una visión mucho más comprensiva, integral de este tema de la programación, y que tiene que ver más con el corazón, quizá la parte neurológica del corazón, si es que tú eres muy físico-químico, tienes un nivel de integración muy físico-químico. Pero aunque esta idea pueda ser cierta,
siempre me gusta decirle a la gente que lo psicológico abarca mucho más y por lo tanto no deberíamos creer que simplemente son neuroquímicos en nuestro cuerpo los que nos hacen tener la experiencia humana. Nosotros somos mucho más que eso, y en este sentido es que yo les digo que me gusta y me agrada mucho la visión oriental, sobre todo la china, de dónde se implanta el sistema de creencias. Pues mañana hablaré de eso. Yo voy a hacer un resumen de este en vivo y luego lo colocaré en varias partes. Estoy agradecido por las personas que me siguieron. Les vuelvo a decir, de nuevo los invito a que cualquier pregunta que tengan sobre el tema que estoy abordando, pues con gusto será bienvenido. Hoy hablamos de la conciencia, hablamos de la caja, del sistema de creencias, y me despido. Radio Gratitud está muy agradecido de su atención y les deseo un buen momento donde quiera y con quien quiera que estén. Gracias.